Vamos a hablar en esta mañana en la idea, el descanso de las cargas de la vida están en Dios. El descanso de las cargas de la vida están en Dios. La ley imponía cargas imposibles de poderlas llevar. Esta escritura, ese es el contexto de esas palabras, de esos versículos, de la situación de las cargas que la ley ponía sobre los israelitas, las cuales, como mencionaba, eran cargas pesadas, eran rigurosas y imposibles de poderlas manejar, porque un pequeño detalle venía sobre la persona, lo que en este caso sería la muerte, porque por eso se le llamaba el ministerio de muerte, dice Pablo, porque el que no se apegaba a lo que la ley decía, bueno, lo que le tocaba era la muerte, venían las pedradas y sucesivamente. Pero también dentro de lo que es la vida cotidiana, aparte de el contexto de estos versículos que se refiere a la ley, en la vida cotidiana, hermanos, también no vamos a negar que no hay tan siquiera una persona que no lleve cargas también pesadas dentro de su vida personal o de sus vidas familiares. Siempre vamos a vernos envueltos en situaciones que a veces se nos hace totalmente difíciles. Por ejemplo, hablar de los problemas. No hay ninguno de nosotros que pueda decir: yo estoy exento de problemas. No hay ninguno de nosotros que pueda decir: yo pues estoy totalmente sin ninguna dificultad que me esté atañando en la vida. Hablar de esa manera sería exagerar, hermanos, porque todos, sin excepción, estamos siempre envueltos en una u otra situación que nos va llevando a momentos de la vida que se nos hace, hermanos, la existencia una verdadera pesadilla. Por ejemplo, si hablamos de el aspecto económico, si hablamos del aspecto económico, nadie se puede jactar ni nadie puede decir que cuando estamos carentes de esos aspectos económicos, que nosotros nos vamos a sentir bien. No es así, porque a través de los aspectos económicos, o de la economía más bien, nosotros podemos sufragar aquellas responsabilidades, aquellas necesidades. Podemos tener un mejor estilo de vida y no podemos prescindir de los aspectos económicos. Pero cuando dentro de la vida
casi todos estamos, diríamos, angustiados por situaciones de esa naturaleza. Y estoy diciendo de cosas muy puntuales, ¿verdad? Que no podemos salir adelante con estos compromisos, no podemos pagar esto que es básico. Y de hecho, una situación de esa nos carga la vida. Una situación de esas nos lleva hasta perder la estabilidad familiar. A veces esos son los problemas en los hogares, el asunto económico. Nos lleva a perder la salud, la armonía, porque la vida se tensa, la vida se carga, a tal grado que en situaciones de esas no podemos en ocasiones ni reconciliar el sueño, porque no es fácil dormir, querer dormir, cuando sabemos que está casi por darse un embargo, que casi están por llevarnos a la cárcel por no poder tener aquella parte económica para poder solventar aquel asunto. Entonces son situaciones que, decíamos, permiten que la vida se vuelva una pesadilla. Y estos asuntos no son asuntos aislados, no son asuntos que estamos exentos de ellos. Alguien podrá decir, bueno, ¿y los millonarios? Bueno, los millonarios podrán tener el aspecto económico, pero siempre están metidos en diversas cargas de incomprensiones familiares, las cargas de ambiciones económicas, las cargas de anhelo de poder y sucesivamente. Es decir, que sea alguien que tenga las posibilidades o no las tenga, siempre somos personas susceptibles a las cargas de la vida. Y eso es una situación realmente que ni usted ni yo podemos decir, eso no va conmigo. Ni usted ni yo puede decir, eso pues no tiene nada que ver conmigo, porque yo tengo estabilidad económica, porque yo tengo estabilidad familiar, porque yo nunca me he enfermado, yo soy prácticamente ajeno de esas cosas y no tengo problemas emocionales, así que me siento bien. Tal vez ese mensaje puede ser para alguien que no sea mi persona, dice alguien. Pero eso no es cierto, ¿verdad? En la generalidad. Por ejemplo, si yo empiezo a preguntar acá con mi hermana acá al frente, le digo cuáles son sus problemas, ella me va a sacar una camándula de problemas. Y sigo preguntando a los demás, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, y me van a ir diciendo, mire hermano, este es mi problema. Ya no hay qué hacer. Estoy angustiado. A tal grado que, hermanos, los problemas, ¿verdad? Son, o las cargas que generan los problemas, nos llevan a nosotros, los seres humanos, a momentos muy estrechos, a momentos difíciles. Si usted pregunta o se hace la pregunta, ¿por qué hay tanto suicidio? ¿Por qué tanta gente se quita la vida? ¿Por qué tanta gente se introduce en los vicios? Quiero decirle que la gran mayoría de personas que se van hundiendo en esos senderos oscuros de la vida es porque no hayan salidas.
Es porque las cargas los están matando. Es porque dicen la solución es esta. No aguanto, no creo salir y lo único que puedo hacer es meterme a caminos que no son los correctos o suicidarme. Y por eso es que hay una gran cantidad de hermanos. Y en cuanto más los países tienen desarrollos sociales, civilizaciones importantes, es cuanto más se generan los suicidios. Todo esto es una situación que, hermanos, que el Señor conocía. El Señor conoce las penurias de las personas. El Señor conoce las situaciones. Por ejemplo, acá conocía el problema específico de los israelitas, que se les ponía, los fariseos les ponían las cargas de la ley y ellos no podían llevarla. Imposible poder llevarlas, ¿verdad? Eso es. Pero, hermanos, también dentro de esa generalidad que estoy relacionando, ¿verdad? Los israelitas estaban cargados por estas imposiciones y por supuesto es ahí donde aparece, hermanos, la bendita palabra del Señor. Lo que nosotros leíamos en estos versículos, ¿verdad? Ahí aparece el llamado: venid, venid. ¿Y cuál es el llamado que hace el Señor en el versículo número 11? Bueno, venid, dice, a mí para descansar, para descansar. Qué bueno que en medio de la desesperanza, que en medio de la angustia, estamos estudiando el capítulo número 11 de San Mateo, verso 28 en adelante. Qué bueno, hermanos, que en medio del desierto se encuentre una fuente de agua. Qué bueno que en medio del océano se encuentre, hermanos, una roca donde poder sobrevivir. Qué bueno que en medio de un mundo lleno de cargas, de un mundo lleno de angustia, aparezca en medio de ese desierto una voz. Y en este caso la voz del Señor. La voz, qué precioso ser, hermanos, nuestro Dios. Esa voz que dice: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados. Y la promesa es: venid a mí, que yo os haré descansar, dice el Señor. Las personas, hermanos, de hecho están angustiados por sus problemas, angustiados también por sus mismos pecados, cargados. Porque ¿qué es lo que hace una persona que realmente su vida siempre se desarrolla en el pecado y pecado y pecado y pecado y pecado? Es una persona que está cargada, es una persona que no tiene paz, es una persona que está angustiada. Y esto no lo digo de una manera de desconocer esa realidad que estoy diciendo con respecto al pecado. Pues yo mismo vengo de ahí. Y como les he dicho en muchas ocasiones, que aun cuando se suponía que yo tenía todas las cosas y que no me faltaba nada, pero como era un pecador, pero como mi práctica o mi conducta era el pecado, les quiero confesar, y se los he dicho muchas veces, era un joven angustiado, hermano. Yo
vivía sobresaltado siempre cuando cometía el pecado. Decía, me sentía inmundo, me sentía mal, me sentía, diríamos, persona dañina al estar cometiendo lo que era lo indebido. Y aún creyendo que lo tenía todo en el aspecto económico y sucesivamente, pero era un pobre hombre cargado, era un pobre hombre angustiado, a tal manera que yo llegué a mi angustia a decir, si yo me muero en estas condiciones que estoy, así llegó el Señor a hacerme sentir, si yo me muero en esta condición que estoy, porque el que muere en el pecado no es cierto que va para el cielo. Y yo, sin ser creyente, sin ser cristiano, yo decía, si yo me muero así en estos pecados que estoy cometiendo, yo me voy a condenación eterna. Así decía yo. ¿Y cuántos creen que eso es una verdad? Todos, aunque no diga amén. El que muere en pecado, en esos pecados sin confesarlo, ese no, aunque le hagan misa de cuerpo presente, aunque lo paseen el ataúd por el parque, aunque le lleven el mejor pastor, predicador, aunque le lleven el papa para que le haga la misa, no, hermanos, va a perdición. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Va a perdición. Y eso era lo que yo sentía en mi corazón. Yo sentía al morirme. Y vaya que sin ser creyente, yo leía mucho el capítulo 16, verso 22 en adelante de Lucas. Y ahí decía, y murió el rico y fue sepultado y se lo llevó el diablo. Aquí me va a tocar a mí, decir. Cada día que yo salía de mis compromisos, yo decía, gracias a Dios. Mire con la paranoia que andaba. Mire, decía yo, gracias a Dios que no me estrellé, que no choqué, que no me mataron, que no me soltaron. Son cargas que genera el pecado. Pero gracias a Dios, hermanos, que dentro de las soledades, dentro de la incertidumbre que pueda estar dándose en la vida de las personas, de los jóvenes, por ejemplo, en el caso mío, en esa ocasión, ¿verdad? Siempre nuestro Dios comprende, sabe, hermanos, las necesidades de su creación, las necesidades, las angustias de su pueblo. Y por eso es que en este versículo número 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y dice, yo os haré descansar. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Por qué no le regalamos una ofrenda de palmas al Señor de la gloria? ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué consuelo en medio de este mundo? ¿Qué esperanza en medio de lo que es este mundo perdido? Este mundo que no tiene soluciones. Por ejemplo, hay familias que con sus problemas económicos, bueno, ven que salida le hayan a eso. Cuando no hay una salida, diríamos, bancaria o de alguna manera, hay personas que se introducen a los negocios ilícitos porque no hayan otra salida. Si son problemas familiares, hay personas que están haciendo cola allá con el psiquiatra, con el psicólogo. ¿Qué podemos hacer, señor psicólogo? Mi matrimonio se está destruyendo. Mis hijos están descarriados. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la receta para salir de este problema?
Y los profesionales en esa área ese es su oficio, le van a dar alguna receta. Le van a, por ejemplo, el alcohólico corre allá a Alcohólicos Anónimos, a estas instituciones, y dice, bueno, fulano, ¿qué hago con este? Bueno, aquí le vamos a resolver el problema. Le van a resolver el problema de las cargas que trae el alcoholismo, pero no le van a resolver las otras cargas que hay en el hogar, que hay emocionalmente, que hay físicamente y sucesión. No se la van a resolver, ¿verdad? Pero esta mañana, ¿cuántos damos un gloria a Dios? Aquí, hermanos, aquí está realmente una voz de esperanza en medio del desierto, en medio del océano. Hay una voz que dice: vengan los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo los haré descansar, dice. Qué precioso llamado de ese bendito Señor. Yo lo experimenté, ese llamado. Y sin duda cada uno de ustedes lo han experimentado, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita para tener ese aliciente de esperanza, hermanos? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, en primer lugar, la condición es venir a Él. Eso es sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, si las personas pudieran comprender que su problema, que sus cargas tienen una salida, y que la salida no está en el psicólogo, no está en el político, no está en el pastor, no está en la religión, no está en lo económico, que su solución está en Dios. Hermanos, yo le aseguro que las iglesias estuvieran llenas si las personas comprendieran eso. Yo le aseguro que, porque siempre, hermanos, siempre los mismos seres humanos se aprovechan del que está quebrado. Siempre el mismo ser humano se aprovecha de la miseria del otro y le dice: yo te voy a resolver tu problema. Y le dice: vas a salir adelante. Y le da algunas reglas y algunos pasos a seguir. Pero esta mañana lo que nosotros vemos acá es alguien que sencillamente nos dice, no nos dice: trae tu ofrenda, trae, bueno, para la consulta, para ver y tratar tu problema. Aquí vemos uno que la condición no es traer alguna cantidad para que nos haga una evaluación de nuestra necesidad. Acá lo que vemos es uno que dice: lo único que tienen que hacer ustedes es levantarse. Lo único que tienen que hacerse es venid. Venid a mí y yo os haré descansar. Y eso es precisamente, hermanos, lo que hizo la mujer del flujo de sangre. Mateo 9:20 en adelante. Eso fue lo que hizo. ¿Qué es lo que nos cuenta la Biblia de esta mujer? ¿Qué es lo que nos cuenta la palabra de esta mujer? Dice que había estado con esa carga, con esa difícil enfermedad. Y de hecho, la Biblia no se detiene en señalar las otras cargas que llevaba esta pobre mujer, porque a causa de su enfermedad hay siempre, diríamos, situaciones que se le suman a eso. Por ejemplo, a esta mujer que estoy mencionando, por la condición de derramamiento de sangre, hermanos, era una persona
que no podía asistir a la iglesia o al culto, al templo, porque era una persona ceremonialmente inmunda. Era una persona que la misma familia la había expulsado, porque no podían vivir con una mujer inmunda. Pueden ser los hijos, pudo haber sido el esposo. Dicho, es decir, no solo era su pena de su enfermedad, sino emocionalmente con su familia, emocionalmente con su relación de israelita, de su devoción en el templo. La situación era carga sobre carga. Y la Biblia dice que por 12 años esta mujer dice que había gastado todo en médicos. Quiere decir que esta mujer no le solucionó su carga el dinero, porque sin duda era una mujer que tenía posibilidades económicas, pero dice que había gastado todo en su mes. Es decir, había quedado en la calle, le habían embargado, no tenía nada. La carga era sobrecarga, sobrecarga. Damos un amén, le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Había carga, sobrecarga. Pero ¿qué es lo que hace esta mujer? Lo que hace esta mujer es, hermano, no sé cómo, de qué manera le llegó la noticia que había un hombre que hacía cosas que solo Dios podía hacerlas. Le llegó la noticia. Y usted ve qué es exactamente lo que sucedió. Esta mujer, cargada con su angustia, se levantó. Como decíamos, la condición siempre es levantarse, hermano, porque hay personas que se los está llevando el río. Hay personas que se están muriendo. Hay personas que ya no aguantan, están por reventar, pero no se levantan, pero no buscan a donde deben de buscar. Y esta mujer se levanta, y qué bueno, tiene obstáculos, tiene dificultad para poder acercarse, pero claro, hermanos, sobre su debilidad, sobre su falta de fuerza, esta mujer se mete, y usted conoce la historia que decía así: tan solo tocar el borde del manto de ese Señor, si solo tocara el borde del manto del Señor, yo seré sana. Y en esa visión, en esa lucha, en esa necesidad, hermano, se fue introduciendo con su debilidad al peligro de que la detectaran que estaba derramando sangre y la sacaran y la mataran a pedradas. Ella arriesgó su vida, pero ella puso su fe. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Hermano, puso ella su fe en el Señor y lo logró. Y cuando lo logró, de inmediato cesó la sangre y se quedó calladita, como quien dice: comí y que nadie se dé cuenta. Pero usted conoce cuando el Señor le dice: alguien me ha tocado. Y le dijeron los otros diáconos en el espíritu: si aquí todos te tocan. ¿Y cómo es eso? Le dice que tú estás diciendo que te tocan, entonces no te entendemos. Alguien me ha tocado. Y la volteó a ver ahí y la vio y habló con ella, y ella le dijo todo. Y él le dijo: levántate, levántate, hija. Le dio la dignidad ahora de hija, ya no era una excomulgada. ¿A dónde consiguió, a dónde logró esa restauración? ¿Ande el psicólogo? ¿Ande el cura? ¿Ande el pastor? ¿A donde el político? ¿A donde el que tiene pisto? Por eso es que dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos con la griego-fenicia? Apenas ella se dio cuenta que por ahí iba el Señor Jesús y esta era una extranjera. Lo que dice también Mateo capítulo 15 verso 26. Dice, hermano, y pasa por ahí y la mujer empieza a suplicar y le decía: mi hija padece, mi hija está necesitada, mi hija, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Y qué fue lo que sucedió? Usted conoce que el Señor pues la rechazó, pero aquella mujer insistió. Y luego le dijo el Señor: tu fe te ha salvado. Anda y ve que tu hija está restaurada. ¿Qué sacerdote, qué Caifás, qué Anás, qué escriba podía hacer eso? Solo Dios puede ayudarnos, hermanos. Amén. Y nosotros vemos, hermanos, a quién podemos ver: a los ciegos, aquellos cieguitos, que son dos. Le decían Jesús. Un evangelio le relata el nombre. Bartimeo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los diáconos le callaban, es decir, no, los discípulos, perdón, le callaban, le decían: no esté gritándole al Señor, se oye muy feo. ¿Qué acaso es sordo el Señor? Cállate, cállate. Pero los cieguitos aquellos y ese Bartimeo más gritaba y decía: Jesús, ten compasión de mí. Y se detuvo él y lo mandó a traer. Fueron los discípulos y lo trajeron. Y le dijo el Señor: ¿qué quieres que haga por ti? La pregunta parecería ilógica, porque de hecho pues el hombre estaba ciego. Pero como el Señor respeta las peticiones de la gente, ¿verdad? El Señor respeta, ¿verdad? Y por otro lado, el Señor quiere que sea específico uno, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Él respeta y Él quiere que uno sea específico, ¿verdad? Porque puede ser que el hombre estaba conforme con su ceguera y lo que quería era una mujer, casarse, pues. O si tenía ya su mujer, quería otra, podía pedirle alguna otra cosa. O podía pedirle una riqueza, cualquier cosa. Por eso el Señor respeta, ¿verdad? Y por eso es que le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Que mis ojos puedan ver, sea como tú has dicho. ¿Quién fue el que le resolvió su carga? ¿Quién fue el que le resolvió su problema? El Señor. Aquel paralítico que llevaron en cuatro palos ante el Señor. Esos hombres, hermanos, ya estaban ellos conscientes que media vez ellos pudieran presentar a ese hombre impedido delante del Señor, se resolvería la carga. Este pobre hombre sin duda vivía, hermanos, a despensa del favor que le pudieran hacer los amigos, la familia, la esposa, los hijos, ¿verdad? Porque es una cosa difícil cuando ya la persona no se puede valer sola, o no se sabe si este paralítico había sido de nacimiento. Pero no importa cuál sea la carga, no importa cuál sea, si es de nacimiento, si es cargas pesadísimas que no se pueden llevar, hay uno especialista, ¿verdad? Si la carga es que la persona en este particular es una persona que está impedida, que no se puede valer, ¿verdad? Que no puede reaccionar y que es una carga, sobrecarga, entonces se lo lograron poner al frente y luego que lo pusieron al frente, fíjese qué interesante. Por eso decía
hace un momento que las cargas del pecado son terribles también. El peso de culpa que uno tiene. Yo no sé cómo la gente duerme con ese montón de pecados cuando son infieles a su pareja, cuando no sé cómo vive esa gente, cuando roban lo que no es de ellos, cuando mienten, cuando han agredido, cuando han, yo no sé, todo eso es pecado. Cuando se está viviendo no de acuerdo a como Dios manda el relacionarse de los aspectos sexuales. Yo no sé cómo alguien puede estar en fornicación y hermanos y chupándose un caramelo. El pecado es una carga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé. Son cargas. En el Señor uno se hace tan susceptible, hermano, que realmente se vuelve sensible uno para. A veces uno habló un poco fuerte, uno ya se siente mal, dice, no debía haberlo hecho así. Pero la gente está en el pecado y tranquilo, como que nada, como que tienen un seguro que nunca se van a morir. Y el problema es que uno no sabe en qué momento le toca la chirina. El problema es que uno no sabe si dormido o trabajando, como sea, y si lo agarra fuera de línea, se lo llevó la trampa. ¿Está conmigo? Y le estoy diciendo esto porque el problema del paralítico, el mal del paralítico, ¿cuál era? ¿Cuál era, hermano? ¿Cuál era el problema del paralítico? Ayúdenme a alguien. ¿Cuál era el problema principal del paralítico? El pecado. El problema principal del paralítico no era que tuviera ese impedimento de no poderse valer. Cuando lo vienen bajando, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. La raíz del mal, la raíz de las cargas es el pecado. Tus pecados te son perdonados. Y usted conoce que luego ahí empezaron a criticarlo. Pecado solo puede, dijeron los fariseos, perdonarlo Dios. Bueno, le dijo el Señor, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, también le digo a este: levántate, toma tu lecho y anda. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? El que necesitaba, el que se valía por medio de otros, él mismo levantó la camilla, se le echó al hombro y se fue a su casa. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Marta, cuando tuvo el problema, corrió ante el Señor. Jairo, no Doñán, ¿verdad? Por supuesto, ni Sala, sino Jairo de allá de aquel pueblo. Hermanos, Jairo, cuando se le enfermó su niña, siendo aún fariseo principal de la sinagoga, él corrió, venía saliendo el Señor, desembarcando, venía el Señor y todo le dice: Señor, la carga de Jairo. Señor, mi hija está enferma. Anda conmigo, yo voy contigo. Y luego vienen unos malos agüeros, unos negativos, y le dijeron: ya no molestes al Señor, hermano Jairo, ya la hipótesis murió. Murió. Y le dijo el Señor: ten fe, yo voy a ir.
¿Cuántos damos un gloria a Dios? Es que cuando Él ya dije que te va a bendecir, te va a bendecir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando Él dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Él no se retracta, porque ya había comprometido su palabra. Le había dicho a Jairo, voy a ir. Pero ahora que viene, le dice, no te preocupes, Jairo. Y el fin es que fue y ya estaban los endechadores sin duda llorando a la muchachita. ¿Qué significa endechadores? En la cultura judía se pagaban personas para, así como podemos poner algunos músicos en una vela. En este caso, con los judíos era que habían personas expertas para llorar y hacer luto ahí en el funeral, porque no los velaban, no había esta costumbre de velar, sino que se moría y luego iba para echarlo al hoyo, ¿no? Pero ahí estaban los que estaban llorando. Y llegó el Señor. Saquen a todos estos llorones. Y la hipota se levantó. ¿A dónde se resolvió el problema? Con el médico. Por eso es que es cierto que nos traten los médicos, que nos den sus buenos oficios los médicos, pero nosotros seguiremos confiando en ese Señor, que es el único que, hermanos, Él se comprometió y dijo, vengan a mí, vengan, levántense, no se esté muriendo, confíe en mí, porque yo lo voy a hacer descansar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo lo voy a hacer descansar. Así que todos, hermanos, los que hemos venido, hemos hallado descanso. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí del momento que yo vine a Cristo, yo lo he dicho, he sido franco. La verdad, pues, o sea, yo no es que cuando llegué a Cristo sentí que el cielo me abrazó. No es que yo sentí una aureola en mi vida. Más bien yo lo que sentí fue una cosa extraña, en el sentido de que había caído sobre mí una tremenda responsabilidad. Eso es lo que sentí yo. Sobre todo, nada de motivación. Y luego mis cargas. Y luego empecé a perseverar, luchando con mi carne, luchando con mis cargas. Y empezó Dios a quitarme una por una de mis cargas. Empezó Dios a trabajar. Y yo cuando vi que el Señor estaba descargándome, entonces entendí, bueno, el evangelio no son emociones. El evangelio son convicciones, y eso me hizo seguir andando, seguir caminando. Y iba sintiendo, iba sintiendo cada tiempo que iba avanzando en el Señor, iba sintiendo que iban cayendo los grandes pesos. ¿Cómo fue? Acudí a Él, ¿verdad? Él nos consuela, Él toma nuestras cargas. Ahora, para ir dándole ya cumplimiento a esta idea, primeramente, hermanos, para venir a el Señor, la persona debe de admitir que está cargado. Eso es lo principal. Para venir al Señor, para que le quite sus cargas, primero debe de saber, yo no puedo, yo ya intenté.
¿verdad? Yo ya intenté. Porque fíjese que en el caso mismo mío, le cuento esto, por lo menos yo estuve un año intentando quitarme yo la carga. ¿Y cómo lo estaba intentando? Me va a decir usted, se lo voy a explicar de esta manera. Yo pensaba que para venir a Cristo yo primeramente tenía que ser santo. Entonces empezaba a dejar esto otro. De hecho, yo no sé de vicio, pues probablemente probé algunas cosas, pero no fue mi vida de vicio, fue una vida de trabajo y de pecados, sobre todo sentimentales. Entonces decía, yo tengo que dejar esto, pero cuando yo decía voy a dejar esto, más me hundía. Yo decía, el próximo mes yo ya dejé esto, más enredado estaba. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo que para venir a Cristo uno tiene que estar consciente que no puede? Uno tiene que estar consciente que está cargado y que es imposible que uno a título personal pueda quitarse esas cargas. Imposible. Entonces eso fue lo que hice. Claro que estaba dentro de su plan que yo viniera a Él, y es ahí donde en un momento preciso yo acudí al Señor. Me recuerdo 4 de septiembre del 82, caí de rodillas y de ahí empecé a sentir que mis cargas empezaron a declinar. Primero tiene que saber uno que está cargado, porque a veces uno se acostumbra a las cargas también. Sí, uno se acostumbra. Es como la mujer que ya se acostumbró que el marido le pegue, ¿verdad? Se acostumbra. Y ya luego que el marido llega, ya está cucándolo, le dice, mira, que no sé qué, que no sé cuándo, o el cinchazo. ¡Ay! Y empieza el lío ahí. No, ya están acostumbrados, esa es la regla de vida. Así les gusta a ella, ¿verdad? Entonces, hay personas que así les gusta, están cargados. Lo que cuenta Jorge Luis con su gordura. De veras, hermano, a mí me dolía verle sus piecitos así, mire. Así, los zapatillos así, mire, puras pelotas, pero así ya caminaba. Doloroso ver así a los hijos. Y una cosa terrible. Así, pero véalo ahora. O sea, se endereza. Es que la carga lo va matando, la carga lo va destruyendo, va arruinando los huesos en el caso de lo físico, pues. Pero las cargas espirituales son cosas terribles, son pesos. Por eso es que dice el escritor de los Hebreos que botemos todo peso de pecado, ¿verdad? Que nos apartemos de ello. Entonces, la gente se acostumbra. Viene hasta la iglesia después de andarse revolcando por allá, después de haberle pegado una gran golpeada y una gran gritada a la mujer o al hombre. Y ahí vienen tranquilos y echan de vez en cuando algunas de sus lágrimas. Y de vez en cuando hasta profetizan. Ya se acostumbraron. Ya son reos de muerte. Pero las cargas, yo se lo digo, que bueno, eran una cosa seria. Como joven yo decía, me voy a morir en estas condiciones y me voy a ir al infierno. Eso era lo que yo sentía, eso me puso el Señor. Porque el que tenga oídos, oiga. Ahí salen las personas, se fue a descansar fulano, está en la patria celestial. ¿Cuál patria celestial? Esa es mentira de la religión. Para finalizar, ¿qué es lo que le dije que se necesita para venir al Señor? Vamos a ver si están despiertos, porque hay unos que a nada vienen, hermano.
Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para venir al Señor? ¿Ah? Estar consciente que estoy cargado. Si ya me acostumbré a andar las patillas así, ya viendo una cada uno, ya no hay forma. No, a ti soy yo, a ti me gusta. Uno primero tiene que estar consciente que está cargado. ¿Y cómo hago para quitarme esta carga? ¿Y cómo hago? Voy al psicólogo, voy ante el cura, voy ante el pastor, voy ante el político, voy ante el que tiene pisto, voy. ¿A dónde voy? Voy a los alcohólicos anónimos. ¿A dónde voy? No hay que ir a ningún lugar. Aquí esta mañana hay una voz que sigue resonando de hace 2000 años y es la voz de Cristo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Después del descanso, fíjese bien, para que concluyamos los versículos siguientes. Primero, la persona debe de saber que está cargada. Luego que ha venido a Cristo después de haber descansado, ¿verdad? El llamado es al servicio. Póngale atención a esto. El llamado es al servicio, porque luego dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando dice llevar mi yugo, es decir, cuando llega la persona y ya le quitó la carga el Señor, ahora le dice: ahora lleva mi yugo. Lo que significa es: ahora vas a servirme, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? ¿Se recuerda cuál fue lo que le dijo el Señor al endemoniado de allá de Gadara? ¿Qué fue lo que le recomendó? ¿Se acuerda? Cuando le quitó las cargas de los demonios, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Se recuerda? Ayúdeme. El ex endemoniado quería subirse a la barca y como que no. Quería subirse e irse en la caravana que andaba, hermanos, regando veneno. En la caravana que andaban dando pastillas. ¿Se recuerda de las pastillas que lo dormían antes a uno? No sé cómo se llamaban, ¿verdad? Pero él quería subirse. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Le dijo: no, anda y cuenta a los tuyos cuán grande cosa ha hecho Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... ¿Qué significa eso? Le acabo de decir, ¿qué significa eso? ¿Qué? ¿Ah? Servicio. Cuando le quita la carga, a mí me las quitó y le estoy sirviendo, ¿verdad? Luego que no es que le quita las cargas Dios a uno para que siga en lo mismo. Entonces, ahora lleven mi yugo, que es sinónimo sírvanme, ¿verdad? Lleven mi yugo, luego que han sido personas que descansan en el servicio. Ahora, llevar su yugo significa, póngale atención a esto, someterse a su voluntad. Nadie en esta vida puede decir: yo no tengo un Señor. Siempre tenemos un Señor. Entonces, primero, después del descanso, ahora lleva mi yugo, que es sinónimo de servicio. Y luego de llevar ese yugo es someterse a su voluntad, entregarle el control de nuestra vida al Señor, lo que dice Romanos capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo número 12? Es interesante cuando dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis y sucesivamente. Entonces quiere decir que llevar su yugo, primero, es servicio. Segundo, es someterse a la voluntad de Dios, entregar el control de nuestras vidas a Él. Eso es lo que se continúa dentro de ese proceso. El reconocer el señorío en todas sus áreas. Y en ese caso, cuando nosotros reconocemos el señorío en todas las áreas del Señor, el Señor va con nosotros en el camino. Porque esto viene siendo igual, hermano, esto viene siendo parecido como el adicto a la droga. El adicto a la droga no se puede rehabilitar él solo. El adicto a la droga, el adicto a la sexualidad desordenada o fuera de lo establecido, el adicto al homosexualismo, el adicto a todo eso. Entonces necesitan esas gentes, personas que los vayan orientando, que los vayan motivando. Entonces, como los cargados no pueden quedar inactivos porque se van a volver a cargar. No sé si me van a entender. Entonces, llevan su yugo, que significa someterse a su voluntad y entregarse el control de toda su vida y reconocerlo como Señor en todas sus áreas. Y en ese caso, Él nos va tutereando, Él nos va llevando, Él nos va señalando el camino, ¿verdad? Eso es el proceso. Y vamos a ir viendo que, por otro lado, aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón. Entonces ya el maestro, el que ya nos descargó las cargas, nos dice también: aprenda de mí. Yo no le voy a exagerar, yo no voy a decirle que haga lo que yo no sé hacer. Mire qué precioso, hermano. De un amén los que se me durmieron. Para que se despierte, dele una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Mire qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. En este caso, vamos a ver: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que ahí va el maestro con los que ya les quitó la carga, no los suelta. Aleluya. ¿Verdad? Porque es imposible. ¿Por qué es que hay que congregarse luego que uno acepta a Cristo? ¿Por qué? Porque no vas a poder solo. Necesitas un pastor y necesitas someterte a la autoridad del pastor. Si querés ser independiente, jamás vas a poder mantenerte sin carga. Vas a volver a reincidir. ¿Qué es lo que sucedió con la figura de lo que miente el Señor ahí? Que sacó el demonio, pero como la casa no se ocupó, la persona no se ocupó, la persona no buscó un discipulado, entonces vienen el demonio que se salió de esa casa, de esa persona, que aunque el contexto es Israel ahí siempre, pero se aplica a esto. Entonces ese demonio dice: miren, pasa por ahí, fíjese que no hay nada de Dios, ese no se congrega, ese llega cuando le da la gana, ese no tiene compromiso con Dios. Entonces mire, ¿qué es lo que dice el demonio ese? Dice el mismo Señor: se consigue otros cuates, como dicen los mexicanos, se consiguen otros amigos y otros cheradas, como dicen los salvadoreños, y le dice: vamos, porque la casa está bien adornada, les está adornada ¿de qué? De las mismas cervezas, adornada de las mismas cosas. Vamos, y eso está bueno. Entonces el peor estado del enfermo cargado se hace peor. Por eso es que nadie puede vivir sin estar bajo la cobertura de un pastor, de una iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nadie. Aquí vemos al pastor
luego que le quita las cargas al que se estaba muriendo. Se lo recapitulo, ¿verdad? Después del descanso viene el servicio. Cuando dice lleven mi yugo, igual servicio. Lleven mi yugo, hagan mi voluntad. Reconocer el señorío, Él va con nosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo no hago nada si no es la autoridad de mi Padre la que me da las coordenadas a seguir. Él se sometía a su Padre. Vamos a ver, el ser humilde, como Él, hermanos, ese va sintiendo reposo en el servicio. Por ejemplo, si yo pregunto, podríamos preguntarle al hermano Mauricio, pastor Mauricio Chávez, al hermano Rubén, por mencionar algún nombre, ¿cómo se sienten estos hermanos? Yo ahí me iba a poner yo de ejemplo, pero ¿cómo se sienten estos hermanos? ¿Usted cree que ellos sienten carga de servirle al Señor? ¿Usted cree que ellos sienten, ay, que hoy es lunes, ay, que hoy qué día es, hoy no me toca? Oh, ¿usted cree que sentimos eso nosotros? Sentimos un deleite servirle al Señor. Vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Sentimos un deleite. Nos echamos a veces los 4 cultos del domingo. Entonces, cuando estamos descansados, en este caso, estamos descansados, vamos a ver, hermanos, entonces nosotros podemos sentir reposo en el servicio. Es un deleite servirle al Señor. Yo creo que a estas alturas, si yo no le hubiese, así lo siento yo, si no hubiera dedicado mi vida a servirle al Señor, tiempo que yo estuviera bien enterrado en 7 cuartas abajo. Pero el servicio le da gozo a uno. Le decía a la Zenaida yo, la iglesia da felicidad. Esto es una felicidad. Pero ¿cómo es que se siente esta felicidad? Porque ya no estamos con las cargas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no están las cargas. Esto es precioso servirle al Señor, ¿verdad? Su carga es liviana porque Él va acompañando a los que han venido con Él. Es decir, el instrumento del yugo, ese instrumento tiene dos depósitos, 2 balonas. Entonces, vamos enyugado con Él. Dicho de otra manera, enyugado sinónimo sirviéndole a Él. ¿Verdad? Pero no vamos solo, Él va en el otro lado. Y es un deleite. Todo buen cristiano, hermano, todo el que ha sido descargado por parte de Dios, ese se muere si le quitan, viene siendo como el niño que le quiten la pacha. Se muere llorando el tipote. Yo me muero sin esto. Pero esos son los que han sido descargados, los que siguen ya las patillas así, ¿verdad? Y ya se adaptaron allí a la carga del pecado. Esa es la vida. Y el día que me muera me voy con Dios, ahí te vas a estar. No. Entonces dice, su carga es ligera porque Él va acompañándonos a los que hemos venido a Él. De todo esto se pierden todos aquellos que no quieren venir. Hay hermanos que están lejos y por allá andan, mire que no, ¿verdad? Que no me vean. No quiero servir porque vaya, ya es un compromiso, ya tengo que estar ahí ya bajo control. Hay hermanos que están alejados, se han vuelto a cargar. ¿Cuál es el remedio para volver a sentir gozo y alivio dentro de la vida? Volver
Si usted es sincero y dice: yo estoy cargado, yo me he alejado, voy a venir hoy. Yo voy a venir ante mi Señor, que me quite esta carga. No puedo seguir así. El día que me toque morirme con esta carga, no tengo esperanza de cielo. Por eso, si tú viniste a este culto, no es por casualidad. Y si Dios te dio esta palabra, no es por casualidad. Es para que pongamos la fe en Él, vengamos a Él. Los que estamos angustiados, no deje de asistir a su médico, pero su médico principal es Dios. Y Él le ayudará, Él le dará reposo. Y cuando usted se sienta que no tiene esas grandes cargas en su vida, póngale la nuquita al Señor, dígale: poneme tu yugo, Señor. Yo no puedo desarrollarme mi vida sin tu cuidado. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera su carga. O sea que Él, luego que nos descarga, nos rehabilita. Y esa rehabilitación es toda la vida. Porque si uno se quita los compromisos del servir al Señor, queda libre para que el otro lo vuelva a cargar. Así que aquí no escapa nadie. Cierra tus ojos, con tus ojos cerrados.